que la inteligencia artificial es capaz de anticipar escenarios de futuro, es capaz de analizar grandes volúmenes de datos. Y fue acercarnos a esa tecnología y había de hecho mucha incertidumbre sobre la inteligencia artificial, e incluso miedos de la inteligencia artificial, del impacto que iba a tener incluso en la fuerza laboral. Yo creo que más que miedo era cómo poder adoptar herramientas de inteligencia artificial y que se quedaran con nosotros. Hola, soy Juliana Peñaranda. Hola, soy Germán Sánchez Hoy estamos del dicho al hecho con con Seguros Seguros Bolívar. Bolívar. Estoy a cargo de los retos que tiene la compañía y las empresas de Seguros Bolívar para adelantar su transformación digital. Ocurre en algunas ocasiones que estas tecnologías o nuevas tecnologías o las tecnologías exponenciales tienen como un manto de complejidad que no lo es. Y ese manto de complejidad hace que su adopción sea lenta o sea difícil para las organizaciones. Entonces, en ese camino definimos un modelo de gobierno que tenga los temas éticos, los temas de responsabilidad y un componente que denominamos la observabilidad. Es poder ir observando o viendo cómo esa inteligencia artificial se está comportando dentro de la organización. Realmente ha sido un tema en el que todos hemos tenido que aprender de esto. O sea, esto no ha sido fácil, realmente nos hemos enfrentado a un mundo desconocido y la velocidad con la que van todas las herramientas en el día a día, pues también obviamente a veces uno siente como, uy, no, hoy estoy usando esto y mañana me aparece esto y como que... Entonces, nos hemos puesto el reto con áreas como, digamos que áreas expertas con inteligencia artificial que gobiernan las herramientas en la compañía, nuestro equipo de arquitectura, nuestros negocios, para poder definir cómo vamos a entregar ese tipo de herramientas fácilmente para que nuestros equipos de negocio y nuestros equipos de que están operando en el día a día puedan, digamos que usarlas de manera fácil. Entonces, digamos que dentro de la estructura hemos definido que existen equipos que están enfocados en iniciativas o digamos que equipos constructores donde hay equipo de desarrollo nuestro, que son mucho más complejos los desarrollos, que seguramente también tienen herramientas de IA como cursor ahí en la construcción, pero también hemos definido unos cuadritos, unas estructuras que hemos llamado autogestión. Ahí están nuestros negocios o las áreas operativas construyendo sus propias soluciones apalancadas en herramientas que les hemos facilitado como compañía, ¿cierto? Entonces, si hay una herramienta nueva que sale, estamos haciendo obviamente unas exploraciones con nuestros equipos de gobierno de las herramientas, las revisamos rápidamente y se las entregamos a los negocios para que continúen explorando. Al principio el reto sonaba duro, fuerte. El equipo claramente pues tenía obviamente sus temores, sus retos, cómo lo vamos a hacer. No tenemos la experiencia con las herramientas de aceleración, pero quizás siempre resalto que tuvimos esa motivación de querer hacer las cosas. Y a medida que íbamos iterando y viendo esos beneficios, cómo se retornaban con el negocio, creo que pues el negocio empezó el equipo empezó a conectar de manera increíble con la estrategia. Y en Seguros Bolívar y en el Grupo Bolívar, de hecho, hay un ADN muy importante en los temas de innovación, en la innovación cerrada dentro de la compañía, pero innovación también abierta, apoyándonos en los temas de educación, en las universidades. Y entonces empezamos a ver cómo este mecanismo, que es la inteligencia artificial, nos podía habilitar nuevas capacidades como organización. Y por eso es que la inteligencia artificial, en la inteligencia artificial se habla de las A's de la inteligencia artificial, ¿no? Que la inteligencia artificial viene a amplificar las capacidades de las personas, viene a aumentar esas capacidades que tienen las personas en su productividad personal y en su productividad empresarial. Que la inteligencia artificial es capaz de anticipar escenarios de futuro, es capaz de analizar grandes volúmenes de datos. Y fue acercarnos a esa tecnología de una manera muy directa, viendo cómo podíamos incorporarla en los procesos de la organización. Y ahí fue el modelo que implementamos, que denominamos el de codificar la tecnología y democratizar la tecnología. Y en esa efervescencia y en ese vértigo que trajo la inteligencia artificial, cuando fue esa explosión, y había de hecho mucha incertidumbre sobre la inteligencia artificial, incluso miedos de la inteligencia artificial, del impacto que iba a tener incluso en la fuerza laboral, nosotros como organización decidimos afrontar el reto de explorarla, de conocerla
y poder ver cómo podíamos impulsar a nuestros equipos con eso. Y básicamente lo que hemos hecho en este tiempo es modelar la cultura, y la cultura para que los equipos de trabajo se acerquen a estas tecnologías. Por ejemplo, para clientes externos, somos muy cuidadosos en si estamos haciendo experimentos o pruebas de concepto o temas internos, no salgan de una vez a validarse masivamente, sino que tenemos un proceso muy controlado con nuestras áreas internas que nos acompañan en esas validaciones previas antes de salir a nuestros canales. Tenemos un gobierno de canales, entonces no salimos pues masivo, pero sí obviamente estamos acompañando esas exploraciones o esas pruebas con clientes controlados. Ahí tenemos un gobierno sin ser bloqueante, acompañamos siempre a los equipos a esas validaciones, y si la experiencia no es lo que sea, pues obviamente evitamos que salgan así. Cuando ya son, digamos que proyectos o iniciativas que están dirigidas hacia clientes externos, hemos incluido herramientas de desarrollo con inteligencia artificial, la que te contaba ahorita de la página web. Estamos justamente trabajando en una muy chévere sobre nuestra página actual de Seguros Bolívar. Pero hemos ido con grupos controlados a validar la experiencia del usuario, recibimos feedback, volvemos rápidamente dentro de las mismas semanas de ejecución, validamos, hemos ido acomodando la facilidad que da la inteligencia artificial y las herramientas de este tipo, ¿no? Validamos rápidamente la experiencia, la acomodamos y volvemos a salir. Entonces, en eso somos muy cuidadosos. Las mismas personas del equipo, estando aún así inmersos en la operación, piden tener acceso a las herramientas, piden tener esas capacitaciones, esos espacios que quizás nosotros como líderes pues tenemos que promover para que ellos innoven e interactúen y experimenten con estas herramientas. Y al ver que pueden automatizar o optimizar los tiempos de su carga diaria, pues claramente se vende solo el tema. Es súper. Yo creo que más que miedo era cómo poder adoptar herramientas de inteligencia artificial y que se quedaran con nosotros, ¿sí? Más que miedo, porque al final el miedo que se percibe a veces ahí afuera es me voy a quedar sin trabajo. Y yo creo que la inteligencia artificial no es que quite o que yo pierda mi trabajo, no, sino que reemplaza tareas, no reemplaza personas. Entonces era cómo lográbamos adoptar eso y poder ver cómo generaba valor en esas tareas repetitivas y en eso sí. Entonces, y cómo hacíamos que las personas le encontraran valor. Porque si tú no le encuentras valor a la inteligencia artificial y no la adoptas, pues al final yo creo que pues te sigues recargando de tareas operativas que no te generan nada en tu día a día. Entonces ese era como el reto, más que el miedo, era cómo hacemos que la gente lo perciba, y yo misma cómo lo podía percibir como un generador de valor y no como una competencia. Como todo, algo de incertidumbre, ¿no? En algunos roles, y se generaron algunos mensajes tal vez desacertados, que la inteligencia artificial venía a acabar con una fuerza laboral grande, pero mi aproximación y la aproximación de la empresa es que, de hecho, como les mencionaba, están las A's de la inteligencia artificial, y una de esas A's es amplificar. Y uno de los ejes temáticos de la inteligencia artificial, o de los casos de uso, o de las líneas de acción, es la ingeniería de software, es crear código, ¿no? Entonces a mí me ha parecido maravilloso cómo estas herramientas de aceleración, en donde la inteligencia artificial pues abarca un peso muy importante, pero no es la única. Nosotros consideramos que son herramientas de aceleración, en donde están las herramientas, por ejemplo, low code, no code, o están las herramientas de hiperautomatización, que hemos escuchado mucho de N8N, pero está la IA, y está la IA agéntica y la IA generativa. Pero en el tema de ingeniería de software me ha parecido maravilloso, porque vino a resignificar de alguna manera a las personas que llevan, en nuestro caso, mucho tiempo en la organización, en los developers, porque estos developers conocen el negocio, conocen de arquitectura de software, conocen de arquitecturas de tecnología, y que llegara esta inteligencia artificial a habilitarles nuevas capacidades de los nuevos lenguajes de programación ha sido impresionante. Ellos se sienten muy felices, y poder entablar conversaciones con ellos y con todos a todo nivel de estas nuevas tecnologías es impresionante. No, yo creo que nos ayudan a acelerar, nos ayudan a entender qué está pasando afuera, nos ayudan, nos impulsan, y yo creo que nos mantienen esa llama encendida todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros nos seguimos conectando a las clases con Lab 10, nos metemos a cuantos retos salga con Lab 10, a la comunidad estamos súper activos, y todo el tiempo nos sorprenden con nuevas herramientas que a veces no habíamos percibido nosotros en nuestro día a día. Entonces a eso nos ayudan compañías como estas.
Precisamente llegamos a Lab 10 porque Lab 10 es Builder. Lab 10 es, en esencia, personas que construyen. Entonces ver a Valen o a Juanse que el discurso que ellos dan lo dan porque han podido tocar esas tecnologías, las han podido vivir y construir. Eso es muy poderoso y por eso precisamente seleccionamos Lab 10. Personalmente impulsamos mucho esas iniciativas, que este tipo de compañías tipo Lab 10 lideren también con el ejemplo y el hacer. Y lo validábamos con Lab 10, con ellos que tienen esa visual general, que seguramente se acercan a muchas compañías como nosotros y nos ratificaban, que estábamos muy cerca de serlo. O sea, que estamos haciendo la diferencia. Entonces, estamos haciendo la diferencia en Colombia, seguramente estamos escalándola y queremos ser eso. Queremos ser referente en Latinoamérica y yo soy segura que lo vamos a hacer. Muy emocionado, orgulloso porque esto ha sido un proceso en muy corto tiempo, con un equipo dispuesto, con un equipo comprometido y con unos líderes de Seguros Bolívar y de toda la organización también muy dispuestos a apoyar estos procesos de cambio. Ok, para mí AI First es cómo transformamos todos los procesos y tecnología con inteligencia artificial, pensando en cómo todo eso puede aportar de manera significativa al negocio y aporta el propósito, pues en este caso de Seguros Bolívar. Aceleración, tal vez. Aceleración y impulso del negocio. AI First es que la primera aproximación a los retos que tengan los equipos, a los retos que tenga la compañía, esa primera aproximación debe ser con herramientas de aceleración como la inteligencia artificial. No es la bala de plata, por ahora no lo es, porque la inteligencia artificial, parte del discurso, el speech es, siempre hay ese disclaimer por ahora, porque es una tecnología que va avanzando de manera acelerada.